Y comentarte que en Quito está en cambio soleado. Oiga, qué envidia, qué envidia. La verdad es que yo siempre digo, si me toca irme al infierno por mis pecados, me voy contenta porque yo amo el calor, no me gusta el frío. Oiga, pero me gusta ese look que tiene hoy, Jorgito. Parece cura. Bueno, decirte que en la mañana hacía bastante frío, ya no obstante ahorita en la tarde ya pegó un poco el sol y ya más bien dicho como que hace calor. En donde sí veo que están calientes las papas es en la Asamblea Nacional. Así que ya vamos a conversar de aquello con usted. Arrancamos entonces, Mauricio Casa. Gracias, asambleísta Peñafiel, qué gusto saludarlo. ¿Qué sabor le queda a usted? Sí, me gustaría, por favor, que nos explicara con respecto a la ley de extinción de dominio, para saber si es que verdaderamente constituye la herramienta que la justicia estaba pidiendo, que la fiscalía estaba pidiendo para poder tener comienzo anticipado de los bienes mal habidos. Por explíquenos si realmente es la herramienta que se necesita en el país. A ver, en principio decirte, mi querido Mauricio, que la ley de extinción de dominio es necesaria. O sea, la reforma a la ley de extinción de dominio era extremadamente necesaria, debido a que la ley actual absolutamente no resuelve ningún problema. Es decir, la ley actual no servía para nada. Esa era una letra muerta que había que cambiar. Lo que se hizo en la Comisión de Régimen Económico, de la cual el Movimiento Construye no tiene presencia, porque fuimos desplazados de esa comisión, pero no obstante hicimos nuestros aportes, hicimos nuestras observaciones, presentamos unas observaciones relacionadas precisamente a las observaciones que tú comentas, que es efectivamente eliminar la necesidad de una sentencia ejecutoriada previa para poder dar inicio a un proceso de extinción de dominio. Pero la comisión no lo acogió en el 100%. Lo que hizo la comisión fue, es decir, pedir que exista una sentencia ejecutoriada para todos los delitos, excepto, y creó una excepcionalidad respecto de los delitos de transnacionales y los delitos vinculados al crimen organizado. Allí es en donde de alguna manera mejora ligeramente la calidad de la ley, pero no es lo ideal. Definitivamente para nuestro criterio, así como el criterio de la señora fiscal general del Estado, no es ideal la redacción como se encuentra, pero es sustancialmente mejor a lo que ya tenemos. Es decir, ni tan cerca que quema el santo, ni tan lejos que no lo alumbra. Y con esa posición fuimos a la Asamblea Nacional a aprobar lo que era posible aprobar, que era lo que estaba ya redactado, ¿no? Entonces, decirte que de alguna manera mejoró, pero no es lo ideal. Ok, y asambleísta, ¿en qué instancia o qué se va a necesitar para que se produzca el comienzo anticipado de los bienes? O sea, ¿va a necesitarse algún informe especial de la UAFE? O explícanos, por favor, qué se va a necesitar para proceder con esto y en qué instancia del proceso se podría ejecutar. Bueno, hay medidas cautelares, ¿no? Como todo procedimiento judicial, y en este no es la excepción. Se va a dar inicio a un proceso de investigación patrimonial relacionada con los bienes, los activos, el patrimonio de la persona que está involucrada dentro de un proceso, y se va a identificar ese patrimonio como una especie de patrimonio autónomo, en el caso de que ya efectivamente se dé inicio a los procesos de extinción de dominio, y se identificará el origen ilícito. Ahí es en donde la investigación se torna importante, porque se va a llevar a cabo un proceso en donde se va a identificar cuál es el origen ilícito de estos bienes para poder declarar la extinción de dominio. El proceso de investigación y después del proceso judicial nos va a permitir identificar sin duda alguna esa ilicitud, y cuando se la encuentra ya se encontrarán las medidas cautelares aplicadas, se podrá ejecutar directamente ya la extinción de dominio. Y de esa manera no tenemos O una sea, fase de... los bienes pasan a una especie de cuarentena hasta que haya un proceso más adelante y se pueda hacer el comienzo total. Sí, efectivamente, la idea y la intención del proceso y la intención de la ley, de la reforma que estamos moviendo y que se aprobó el día de ayer, efectivamente esa es la idea, es decir, que el proceso de extinción de dominio sea una especie de ejecución de una condición de un patrimonio. Es decir, si el patrimonio es ilícito, el juez no tendrá nada más que hacer que simplemente ejecutar la extinción de dominio. Y de esa manera hacerlo un proceso mucho más dinámico de lo que existe actualmente. Okay, dale ya, por favor. Asambleísta, ¿me escucha? Sí, perfectamente, estimado Leonidas. Buenas tardes, ¿cómo está? Asambleísta, yo quería consultarle con lo resuelto hoy en la Asamblea con esa votación que no obtuvieron los votos, obviamente, para ratificarse
en lo aprobado la semana pasada en cuanto al tema del proyecto que incrementaba el IVA. ¿Queden firme el IVA en el 13% y qué más de lo resuelto hoy por la Asamblea? Bueno, aquí, querido Leonidas, yo te podría decir que hay una interpretación necesaria respecto de lo que ha pasado. Hay que identificar desde el principio cómo se dieron los hechos para saber qué es lo que ha sucedido. Los hechos se dan desde la iniciativa legislativa del presidente de la República para incrementar el IVA, de manera como fue presentado inicialmente, del 13% por un año, perdón, 15% por un año y 13% permanente. Es decir, había esa propuesta inicial y la Comisión de Desarrollo Económico incorpora 4 otros impuestos que son parte de la dinámica de la negociación interna de la comisión y de la conversación y de los elementos propios de la comisión. Una vez que se emiten ya los informes, los 2 informes, se va al pleno, tenemos 5 impuestos que estaban en el informe y que fueron inicialmente negado el IVA y 4 impuestos aprobados, que son los de la contribución del 325 de las empresas, el tema del incremento del ISD, el tema del IVA, la reducción del IVA del 5% para materiales de construcción y había un impuesto a los bancos, a la utilidad bancaria. En principio, ese fue el elemento. Luego llega donde el presidente veta solamente el IVA. Y al vetar solamente el IVA, lo que está diciéndole a la Asamblea Nacional es que él quiere mantenerse en la posición inicial del IVA. Obviamente, cambia ligeramente la propuesta y deja el IVA al 13% y al 15% de manera deliberada de parte del presidente. Así fue la propuesta, se vetó. ¿Qué se votó ayer? Ayer se votó o bien la ratificación de la Asamblea Nacional respecto de lo aprobado y lo improbado, que era el IVA, o bien la ratificación del veto presidencial. En ese sentido, lo que se dio el día de hoy fue que votamos para ver si efectivamente había la ratificación o el allanamiento. Para ninguno de los 2 casos hubieron votos suficientes, por tanto, se deberá esperar, de acuerdo al 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los 30 días para que entre en aplicación el veto, es decir, el incremento del IVA del 13 al 15%. Es decir, y el resto de reformas, de cambios que aplicó la Asamblea, que fue parte de la negociación, eso no está en vigencia, es decir, eso no se va a aplicar esas contribuciones especiales que se aplicaba a la banca, a las empresas privadas, o sí están también vigentes. Ahí es en donde entra el tema interpretativo. En mi opinión jurídica, más allá de mi calidad de legislador, en mi opinión jurídica yo creo que esos impuestos son inconstitucionales, porque no fueron parte de la iniciativa presidencial, porque los tributos, de acuerdo a la Constitución, solamente lo pueden presentar el presidente, no pueden ser agregados de parte de la comisión. Ahora, eso es una condición absolutamente subjetiva porque tendrá que ser declarada la inconstitucionalidad. En este momento, en este preciso momento, debería ponerse en aplicación los 5 impuestos. Y claro, la inconstitucionalidad de los impuestos que no fueron presentados por parte del presidente tendrán que declararse inconstitucionales luego de un proceso de demanda de inconstitucionalidad que podrá demorar lo que demore. Solo una inquietud adicional para continuar con este diálogo. A ver, significa que lo que el presidente, al allanarse a este veto parcial, es decir, no va a entrar por el Ministerio de la Ley todo el cuerpo legal que fue inicialmente presentado por el Ejecutivo, indistintamente que no ha obtenido los votos de la mayoría ni la Asamblea ni el Gobierno. Es decir, no puede entrar en vigencia el proyecto original tal como fue enviado por el presidente, ¿o sí? No, esa es la diferencia. Al el presidente vetar y cambiar ligeramente la propuesta tributaria inicial, lo que está pidiendo es la ratificación o el allanamiento del veto. Y claro, al no haber votos para allanar ni tampoco ratificarse en la Asamblea Nacional, lo que se va a aplicar es un allanamiento tácito, que es el allanamiento tácito del veto, es decir, del impuesto que se va a incrementar del IVA del 13 al 13% para siempre y va a fluctuar entre el 13 y el 15 de acuerdo a la opinión y al deseo del presidente de la República. Ok, señor Jorge Pérez, gracias por atender mi inquietud. Sí, gracias, Leonidas. Asambleísta, usted detectó una posible inconstitucionalidad en este proyecto de ley. Ahora, yo le pregunto, con respecto al que yo le estaba indicando de la ley de extinción de dominio,
¿No existe también algún riesgo ahí tomar en cuenta de que hubo un informe previo de la Corte Constitucional o sí tomaron en cuenta las recomendaciones de la Corte y lo aprobado no transgrede para nada la resolución del máximo organismo constitucional? En principio, yo te diría que no existe riesgo de inconstitucionalidad, en mi opinión. ¿Por qué? Porque las objeciones que tuvo la Corte Constitucional, que las emitió para la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular relacionada a la extinción de dominio, no la hizo para digamos, este cuerpo legal, lo hizo para ese momento, pero los razonamientos son absolutamente válidos. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Que hay que cuidar la presunción de inocencia debido a que podría darse el hecho de que se le declare el extinto el dominio de los bienes de un delincuente que después del proceso penal no es delincuente y sale inocente. Entonces, habría en principio que devolverle los bienes. Eso queda subsanado cuando en la ley se dividen los dos procesos y se convierte el uno en materia penal, que no tiene nada que ver con la ley de extinción de dominio, y el otro se mantiene como una extinción de dominio, un proceso civil. Y de esa manera divides los dos elementos sosteniendo el criterio de la Corte Constitucional, protegiendo la presunción de inocencia, el debido proceso y además el derecho a la legítima defensa. De esa manera cubrimos el argumento de la Corte Constitucional en ese sentido. Asambleísta, pasando a otro tema en esta semana bastante movidita que ustedes tuvieron en la legislatura, lo otro que analizaron y resolvieron y de manera unánime algo histórico fue la ratificación al Tratado Libre de Comercio con China. Habían evidentemente algunos temores respecto al tema, sin embargo en el análisis se cae de maduro el hecho de que los beneficios son mucho más y que el documento sí protege de alguna forma esos sectores sensibles que en su momento se temía de repente que puedan ser impactados. Evidentemente, a esto habrá que sumarle que los gobiernos de turno, hasta que todo esto simplemente, pues tendrán que hacer las tareas bien casa adentro para poder ayudar, mejorar el tema de las líneas de producción, darle los incentivos necesarios a estos sectores que son sensibles. Bueno, lo del Tratado de Libre Comercio es algo interesante. Lo que se suscitó en el Pleno de la Asamblea Nacional fue que efectivamente habían ya los votos para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio, pero no había, digamos, todavía el consenso general. Lo que sucedió es que hubieron las presentaciones y las exposiciones de algunos de los asambleístas en donde se identificó que efectivamente no estaban de acuerdo, pero al final también terminaron votando a favor. O lo contrario, diciendo que estaban a favor, pero terminaron votando en contra. Finalmente se votó el Tratado de Libre Comercio y la Asamblea ratificó una vez más la intención de darles salidas a la economía ecuatoriana, preferir y priorizar lo bueno por sobre lo perfecto, porque no existe lo perfecto. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que sin duda tiene riesgos, pero lo beneficioso y lo positivo es sustancialmente mejor. Y con ese argumento llegamos a una votación que terminó siendo a favor para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Una más para darle paso a Leonidas. ¿Qué lectura le da usted al tema de que en tan poco tiempo la Asamblea Nacional ha emitido, se ha pronunciado sobre 12 proyectos de ley? Y en teoría, según las últimas encuestas, está gozando de una muy buena imagen con relación a la Asamblea antecesora. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo creo que ahí se conjugan algunas cosas que son importantes mencionar. Uno, la intención, la voluntad de los legisladores de llegar a consensos verdaderos y necesarios para el país en la crisis en la que se encuentra. Identificar estos elementos, promover las leyes que requiere ese tratamiento urgente y priorizar lo necesario. Eso es lo que los asambleístas hemos hecho. Asimismo, ha habido una conducción de la Asamblea que ha sido bastante más democrática, si cabe el término, para poder llegar a esos consensos. Y obviamente hemos trabajado más, y hay que decirle a la gente eso. Al menos de este legislador, yo jamás en mi vida he trabajado tanto. Y he trabajado y estoy feliz de hacerlo porque ha sido una maratón y lo hemos logrado y lo estamos logrando.
con las leyes que necesita el país y con el trabajo y el tesón que requiere el país igualmente. Asambleísta, un inquietud adicional nada más de mi parte. Al final, obviamente, la gente esperaba esto, que la Asamblea trabaje, están trabajando y lo hemos visto. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Cuántas leyes van a aprobar? Se hablaba de 100, ¿llevan cuántas? ¿Como 19, 20 aprobadas o por dónde van? En este momento tenemos 12 leyes aprobadas ya y el objetivo es llegar a las que más podamos. No me gustaría dar un número porque yo soy enemigo de las previsiones y si me lanzo a un número y después me dicen que no he cumplido, no quisiera quedar mal, pero el trabajo va a estar allí, la concentración va a estar allí. Recordemos que hemos hecho mucho también en otros sentidos, no solamente en leyes. Yo personalmente seguí el juicio político a Wilman Terán, que está en la cola para ser tramitado. Hemos presentado respaldos a la fiscal general del Estado con resoluciones. Hemos hecho un trabajo y un trabajo permanente, sobre todo en la enmienda de la extradición. Es decir, nosotros, el Movimiento Construye al menos, hemos estado pendientes y permanentemente sobre la jugada, pese a que no tenemos presencia en las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, que son las 4 comisiones, las 2 de económicas, la de fiscalización y también la de justicia. Pero nuestra presencia es innegable, que es lo fundamental y lo necesario. Jorge, agradecerle por haber estado en estos micrófonos, nos queda cortísimo el tiempo, pero ya sabe, como siempre, lo voy a seguir molestando. Así que disfrute el feriado porque la próxima semana lo vuelvo a atormentar. Cuente conmigo, mi querida Wendy, desde acá de Quito, desde la tierra andina. Les mando un abrazo y un ¿Van a estar laborando este fin de semana alguna comisión? No sé, de pronto la suya, alguna otra. No, a mí no me han convocado, pero yo tengo mucho trabajo pendiente que hacer y pues estaré atento a ello, ¿no? Perfecto. Gracias, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, aquí en los micrófonos de Diálogo de la Tarde en I99.